buenas noches a los amigos televidentes de Telesur. España es uno de los países con un panorama económico más sombrío dentro de la Unión Europea y desde hace unos días ha encendido otra vez las alarmas económicas cuando el gobierno de ese país ha solicitado un rescate a la Unión Europea de alrededor, bueno, se estima de alrededor de 100.000 millones de euros. Sobre ese tema, sobre las consecuencias y también las reacciones ante esta situación, estaremos analizando y debatiendo hoy en la Mesa Redonda Internacional de Telesur, en la cual me acompañan Elsa Claro, internacionales, y también vía Skype desde España, Juan Carlos Monedero, politólogo español y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Con ambos panelistas estaremos analizando esta situación. Repito, yo les propongo ver un reportaje introductorio y estar de regreso para comenzar nuestro debate. ¿Cuánto, cuándo y bajo qué condiciones? Son preguntas que muchos españoles siguen haciéndose desde que se anunció el rescate del Eurogrupo para su sistema bancario. La oposición parlamentaria lamenta que el presidente Mariano Rajoy no haya sometido esta decisión a la voluntad popular. Intenta confundir a la opinión pública porque presenta como un triunfo propio algo que es una imposición del Eurogrupo. El Eurogrupo nos ha obligado a aceptar este tipo de ayuda, que en el fondo consiste en trasladar la deuda privada de los bancos a deuda pública y pagar por ella los correspondientes intereses. La sede principal de Bankia, una de las entidades beneficiarias del préstamo del Eurogrupo, será escenario de las protestas convocadas por el llamado Movimiento 15M o de los Indignados este sábado 16 de junio, bajo el lema "Rescatemos personas, desahuciemos banqueros". La cosa se está recrudeciendo, cada vez tenemos menos derechos, menos de todo, y entonces pues tendremos que salir a la calle para recuperarlos, claro. Los sindicatos también están preparados para canalizar el descontento ciudadano a través de movilizaciones en todo el país el próximo 20 de junio. En la capital, los manifestantes marcharán hasta la emblemática Plaza Puerta del Sol. Sobre todo decimos una cosa: ¿por qué cuando quiebra un banco hay miles de millones de euros para rescatarle, que refleja solo los intereses de una pequeña capa de la sociedad, y cuando cierra una escuela, cuando cierra un hospital o cuando se cierran empresas enteras no hay ningún problema? Este es un sistema sumamente perverso. El sistema capitalista solamente defiende los intereses de una minoría y es algo que nosotros no vamos a aceptar. Sin claridad de las condiciones que implica recibir un crédito de hasta 100.000 millones de euros, muchos ciudadanos dan por hecho que tarde o temprano el pueblo tendrá que asumir el pago de esa deuda. Otros se preguntan qué repercusiones tendrá para la soberanía española, teniendo en cuenta que la troika integrada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea supervisará el millonario rescate para la banca de este país. Hilda Salas, Telesur, Madrid. Bueno, un evidente descontento social ante esta situación, pero de eso estaremos hablando más adelante. Yo le propongo comenzar, bueno, desde el principio, desde la base. ¿Cómo se llega a esta situación y también qué características tiene este rescate? Bueno, para comenzar, digamos que tiene mucha razón el entrevistado del reportaje que acabamos de ver, porque en efecto Mariano Rajoy y su grupo no estaban muy dispuestos todavía, al menos de momento, a pedir el rescate, y fue Durão Barroso, el presidente de la Comisión Europea, el que presionó de alguna manera para que, de alguna manera no, de muchas maneras, para que Rajoy aceptara en este momento el famoso rescate que él llama una línea de crédito, le da otras expresiones de carácter eufemístico a lo que es en toda regla un rescate. ¿Cómo se llegó a esa situación? Bueno, aquí tenemos ahora a Rajoy que sigue con la misma política que cuando estaba en la oposición, sigue echándole la culpa al gobierno de Zapatero, y Angela Merkel lo calza en ese sentido, porque está diciendo que fueron 10 años de irresponsabilidad administrativa las que dieron lugar a la situación que se está viviendo en este momento y que ha dado también, ha hecho necesario el famoso rescate. Sin embargo, a su vez, Rajoy está culpando a las elecciones en Grecia y al posible resultado del nerviosismo de los mercados que han subido las tasas. Todo el mundo se sacude. Sí, todo el mundo se está sacudiendo el problema, pero ¿qué hay de realidad en todo eso? Bueno, no podemos aplaudir todo lo que hizo el gobierno Zapatero en materia económica, porque él sencillamente se aprovechó de una coyuntura que es el ingreso de España al euro, un momento en que hay unas tasas de interés bajas y
las invierte sobre todo buscando crear empleo, porque como sabemos el problema del empleo en España es un mal endémico de distintas etapas. Heredó de la etapa de Aznar un empleo bastante alto y entonces se favoreció la inversión sobre todo en la llamada industria del ladrillo, es decir, en las construcciones, algo que hicieron muchos otros países. Ahora, no fue España la única que actuó de esta manera. Y nadie dijo nada en su momento, nadie dijo están siendo irresponsables. Pero además todo el mundo se embarcó en la burbuja inmobiliaria, empezando por Estados Unidos y terminando por Gran Bretaña o hasta la propia Alemania. Lo que pasa es que los recursos, los mecanismos que ellos más pueden manejar de índole financiera favorecen en unos casos más a unos que a otros y pueden paliar la situación de una manera mejor o peor. Pero aquí se está haciendo lo que quiere Alemania, lo que quiere Europa. Europa, estoy hablando de Bruselas, de la Comisión Europea. No exactamente lo que, llegado el caso, requeriría España. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque esencialmente la deuda es privada. ¿Cómo se adquirió esa deuda privada? Bueno, pues en el mismo terreno por ejemplo, de la cuestión inmobiliaria, sea construyendo carreteras, infraestructura de cualquier naturaleza o construyendo casas, en eso también se hizo a costa de préstamos pedidos por los propios bancos o por empresas en el exterior. Se le pidió esencialmente a bancos que de todas maneras ha estado un flujo de capitales moviéndose a partir de España todo el tiempo hacia esos bancos, Luxemburgo, esencialmente Luxemburgo, Alemania y Holanda. Esos tres países han sido los más beneficiados. Ahora, Elsa, si no estoy errado, por lo que he leído, se trata de un préstamo que le van a hacer al gobierno español y el gobierno español, a través de un mecanismo, entonces le va a prestar a los bancos privados. ¿Eso de alguna manera quiere decir que si esos bancos no pagan ese préstamo, la deuda cae sobre el Estado español, o sea, sobre los ciudadanos, ¿no? Exactamente. Esto han tratado de disfrazarlo un poco como algo muy positivo, porque plantean que el Estado español le va a cobrar un 8% de intereses a la banca por estos préstamos que le va a hacer, mientras que a su vez el Estado español le paga a los bancos europeos, le tiene que pagar el 3 y pico por ciento. Al menos eso es lo que se está manejando, pueden ser porcentajes más, porcentajes menos, pero más o menos sobre esas tasas es que se está estableciendo. Quiere decir que ellos lo plantean como un beneficio para el Estado español, habida cuenta de que si ellos le cobran a los bancos un 8% y ellos tienen que pagar nada más que un 3%, siempre se quedarían con un 5% que irían a los fondos del Estado. Hay que ver cómo funciona eso en la práctica, por muchos motivos. Sí, por mucho. De hecho, yo recordaba en algún momento también lo que sucedió en Estados Unidos cuando el salvataje del gobierno demócrata, que mucho de ese dinero se utilizó para pagar enormes cheques a los propios directivos. Que nunca perdieron, los grandes directivos financieros nunca perdieron. En ese sentido quiero preguntarle a nuestro invitado, a nuestro entrevistado vía Skype, Juan Carlos Monedero, politólogo español, ¿qué consecuencias traerá para los españoles, para los ciudadanos españoles, la clase media, los sectores más bajos, este rescate asumido ya por el gobierno español? Bueno, en España ahora mismo hay dos grandes problemas. Uno que es económico, pero también hay un problema político. El problema político tiene que ver con una clase dirigente que pertenece a un mundo que está siendo arrumbado por la marcha de las cosas. Y es una clase política que está haciendo todo lo posible por intentar ocultar el fracaso del modelo neoliberal y de la democracia representativa, y que por esa incapacidad de entender que los tiempos están cambiando, está perdiendo la credibilidad de los que realmente mandan en el mundo, y más en concreto ahora en Europa, que es el sector financiero. Ese problema político hace que se estén incrementando los problemas económicos existentes a unos niveles inaceptables, y se van a traducir crecientemente en que toda la deuda existente en este país se va a querer cobrar de inmediato por parte de esos bancos, que van a estrangular a la ciudadanía. La conclusión final es que España va a tener que seguir vendiendo su patrimonio, se va a alargar la edad de jubilación, se va a acrecentar el precio de la universidad pública, va a ir poco a poco desapareciendo la enseñanza pública y va a ser sustituido por la privada, se van a encarecer los costos de la sanidad. Es decir, un plan de ajuste
como los que conoció América Latina en los años 90 y que tiene como único fin el traspasar renta de las mayorías a esas minorías que controlan Europa, que son esas minorías de los sectores financieros. ¿Por qué se sacrifica al ciudadano común y por qué se beneficia a los bancos? ¿Cuál usted cree que es la explicación desde el punto de vista sistémico? Vaya. Hay una queja ciudadana en España y en toda Europa en lo que llamamos la puerta giratoria entre la política y la gran empresa. Prácticamente el 100% de los políticos de alto rango salen de la política y se incorporan a las grandes empresas multinacionales a las cuales han favorecido mientras que estaban gobernando. Y eso hace que su condición amable con esas empresas viene a ser como su garantía de empleabilidad futura, ¿no? La conclusión es que el gobierno de Mariano Rajoy hace sus cuentas y dice, bueno, vamos a estar 4 años, como mucho 8 años en el gobierno y después el resto de la vida nos van a tener que pagar estas empresas a las cuales si hoy no les ayudamos, mañana no van a ser amables con nosotras, ¿no? Con nosotros. Y eso es lo que hace que, fíjense ustedes, la calle esté reclamando cada vez más que no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, porque está creciendo y las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas lo deja cada vez más claro, está creciendo la vinculación en la ciudadanía entre la alta política y la alta empresa y por tanto desaparece cualquier idea de democracia y se convierte en una cleptocracia donde estar en el gobierno solamente es la excusa para preparar las condiciones para un futuro empleo en esas empresas privadas, insisto, que se ven beneficiadas con el dinero de todas las españolas y de todos los españoles.